Continuamos con el gobierno de la tarde. Los dejo con el comentario de mi amigo Esteban Delgado. Gracias, Homero Simpson. Gracias a los amables compañeros aquí presentes y los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Miren, el presidente Luis Abinader, en enero de este año, hizo el anuncio mediante una disposición que es su atribución de la nivelación de los pensionados, de una parte de los pensionados del Estado. Y llevó las pensiones mínimas, no todas, pero la mayoría de las pensiones mínimas de los pensionados del Estado a 10,000 pesos. O sea, básicamente fue un aumento de 8,000 a 10,000 pesos, porque ya la había llevado a 8,000 pesos en el año 2019 el expresidente Danilo Medina. Entonces, Luis Abinader la llevó a 10,000 pesos. Eso es un logro, mejor dicho, no un logro, sino un aporte del gobierno para los pensionados. Cientos de pensionados, miles de pensionados. Bueno, el asunto es que todavía, y recientemente lo decía el director de pensiones, todavía hay una lista de 15,000 individuos que le salió pensión mediante diferentes decretos, llevándose a los 10,000 pesos y aprobándole su pensión, que algunos ya se murieron seguro y por eso no se han dado por enterado, otros no han consultado, tienen que ir allá a la dirección de pensiones para ver, mira, tú estás en la lista, sí, usted está en la lista, para que entonces vayan a formalizar sus pensiones. O sea que de todas las pensiones que aumentó el presidente, hay todavía 15,000 que no están tramitadas, no porque el Estado no esté dispuesto, sino porque los beneficiarios no se han dado por enterado. Tienen que consultar la página. Pero bien, eso es un aporte del presidente. Entonces, bueno, qué bueno que el presidente dispuso. Pero ayer el Ministerio de Trabajo, con la presencia del presidente Luis Abinader, se apresuraron a anunciar, como si fuera una decisión o una disposición del presidente, que no lo es, un aumento en los salarios mínimos de los trabajadores de la construcción, que sería de un 21% a partir de mayo, del 1 de mayo, y subiría a un 24%, 3 puntos porcentuales más a partir del 1 de octubre. Ahora, esa es una decisión del Comité Nacional de Salarios, que de acuerdo con el Código de Trabajo, el Comité Nacional de Salarios está integrado una mesa de 3 patas, con los mismos derechos en cuanto a decisiones colectivas por voto. El gobierno, representantes del sector sindical y representantes del sector laboral. Los representantes del gobierno generalmente son los mismos, el director y el secretario del Comité Nacional de Salarios. Los del sector sindical y el sector empresarial varían de acuerdo con el tipo de sector sobre el cual se vaya a conocer el nivel salarial. En el caso del sector de la construcción, entonces, lo que hace es que el Ministerio de Trabajo le notifica al Comité Nacional de Salarios que se va a conocer la discusión para el salario que hay que revisar o que está pendiente de revisión, y los sindicalistas y los empleadores mandan a sus representantes a través de sus respectivos gremios, generalmente especializados en el área de la cual se vaya a discutir. Entonces toman decisión ahí, entre los tres, 2-1 o 3-0, para decidir entonces cuál sería el porcentaje en que se dispondría el aumento salarial. Claro, cuando el presidente va al Ministerio de Trabajo y se anuncia, y la Presidencia de la República pone una nota de prensa diciendo que el gobierno dispone, y el Ministerio de Trabajo también, que el gobierno dispone, el gobierno no ha dispuesto nada. Eso fue una decisión colectiva, consensuada, tripartita, donde participa el sector privado porque son empleados del sector privado, y donde participa el gobierno porque le corresponde como Estado. Y entonces lo que surja de ahí no es una decisión del gobierno, es una decisión, repito, de los entes que tienen que ver con esos sectores. Aparte de eso, lo que se conoció fue el salario mínimo. Entonces el ministro de Trabajo dice, bueno, señores, miren, en el sector de la construcción hay 412,000 trabajadores. Sí, pero no es un aumento para 412,000 trabajadores. Es un aumento de salario mínimo o de tarifa mínima por jornada de los trabajadores que están en nivel mínimo y los que están en nivel más alto. Entonces luego se le pudiera conocer algún tipo de ajuste por escalonamiento, pero no necesariamente porque se conoció ahí un salario sobre los trabajadores que tienen o que están por debajo del mínimo en cada una de las especialidades. ¿Qué se le puede destacar al gobierno en esta gestión gubernamental en cuanto a lo que tiene que ver con el Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo? Bueno, que ha sido más diligente en el consenso con las partes, sindicalistas y empresarios, para llegar a acuerdos sin hacer ruido.
En el pasado ocurría mucho ruido, se convocaba el Comité Nacional de Salario, los sindicalistas salían guapos, que si no, que si queremos un tanto por ciento, que si los empresarios decían que querían tanto por ciento. No, entonces hay que reconocerle a este gobierno que este gobierno, en la gestión del señor Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, ha tratado de consensuar antes de convocar al Comité Nacional de Salario para que cuando el Comité Nacional de Salario se reúna, pues que por lo menos sin hacer mucha bulla lleguen a determinados acuerdos y lo anuncien. Pero entonces, adelantarse a anunciarlo como si fuera un logro del gobierno, al final eso no queda bien. Y no queda bien por dos razones. Una de ellas es, por ejemplo, que ayer se anunció un aumento. Todavía la resolución no ha salido, o las resoluciones, que son varias. No sabemos entonces de cuánto a cuánto pasó el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo de los jornaleros o de los especialistas de los diferentes sectores de construcción actual? Le vamos a aumentar un 21%, con ese 21% pasan a ganar tanto y a partir de tal fecha ganarán tanto. No, eso no se dijo, nada de eso se dijo. Lo que se dijo ahí en una reunión de 20 minutos fue que, señores, estamos aumentando el salario 21% y luego va a subir a 24%. Ajá, pero ¿de cuánto? Entonces los trabajadores de la construcción, imagínense ustedes, la mayoría albañiles, gente que no tiene mucho, están diciendo, bueno, mira, que nos van a aumentar el salario, pero finalmente, ¿cuánto que vamos a ganar? Porque no está todo. No, y la resolución, no, que la resolución saldrá en los próximos días. Pues si saldrá en los próximos días, entonces ¿para qué convocan un anuncio? ¿Para salir en los periódicos? En los medios de comunicación. Bueno, un solo periódico le dio principal a esa noticia. ¿Por qué? Porque los propios medios de comunicación saben que, bueno, eso no es un logro del gobierno, no es un aporte del gobierno, es una decisión del sector privado y del sector sindical en coordinación con el gobierno. Pero aparte de eso, también está el caso del monto, del nivel salarial. A un 21% para luego pasar a 24%. Usted dirá, bueno, pero eso es mucho, significativo. No, no es significativo y le voy a decir por qué. De acuerdo con el propio Código de Trabajo, la revisión de los salarios mínimos del sector privado tiene que ser mínimo en un periodo de 2 años. No en un periodo menor a 1 año, pero tampoco un periodo máximo de 2 años. Es decir, que cada 2 años, a más tardar, hay que revisar las tarifas del salario mínimo de los trabajadores del sector privado en diferentes áreas. Sector privado no sectorizado, luego el sector privado sectorizado, que son lo del turismo, lo de zona franca, lo de construcción, lo del sector agropecuario, que son los sectores sectorizados, vamos a decir. En este caso, el sector de la construcción. Bueno, el último aumento que se hizo en el sector de la construcción fue en el año 2018. Quiere decir que tocaba revisión del salario en el año 2020. No se hizo la revisión de salario a mediados del año 2020, junio, julio 2020 debió hacerse, porque bueno, el país estaba en pandemia y el país estaba en elecciones. Y el gobierno pasado, en la gestión pasada, no lo hizo. Llegó este gobierno en agosto de ese mismo año y tampoco lo hizo. Pasó el año 2020. Pasó el año 2021 y llegamos al 2022, que ya es el 4º año. Entonces usted dirá, bueno, le estamos aumentando un 24%. Ah, qué bueno, 24%, eso no tiene precedente. No tiene precedente porque tú no lo aumentaste hace 2 años. Porque hace 2 años seguro tú lo ibas a aumentar un 11, un 12%, un 15%. Y entonces ahora cuando le corresponde otra vez, le hubiera aumentado un 12, un 13%, y entonces cuando tú lo sumas te da un 24, un 25, tal vez un 30. Y tal vez hubiera sido más. Al final ese 24% es poco. ¿Por qué poco? Porque eso es un 12 con retraso que debió aplicarse hace 2 años y otro 12 ahora. Pero, ¿por qué? Porque hace 2 años que debió aplicarse una revisión del salario y no se aplicó. Y debió entonces aumentarse el salario mínimo de los trabajadores de la construcción y no se hizo. Ahora entonces el gobierno anuncia, no, señores, estamos aquí aumentando el salario. Sí, estamos aquí aumentando el salario porque tú hace 2 años no lo hiciste. Y el gobierno pasado tampoco, porque no voy a echarle la culpa a la gestión gubernamental actual, porque llegó en agosto, sino a la anterior, porque entre junio y agosto pudo haber hecho esa gestión. Ahora, nadie se iba a poner a eso en un año de pandemia, es cierto. Y tal vez en el año 2021 tampoco, porque también estábamos en pandemia. El año 2022 es oportuno, pues muy bien, qué bueno que se hace en el año 2022. Y se justifica entonces que haya habido ese atraso. Ahora, si hubo ese atraso, un 24% no es mucho. Por eso el sector empresarial, y por eso hubo consenso, no se va a oponer porque va a decir, pero ven acá,
sí tenemos 4 años que no revisamos los salarios, estamos aumentando un 24, en un momento en que la inflación se ha disparado, en que ha habido devaluación, todo lo que ha pasado en los últimos 4 años, pues un 24%. Está bien, excelente, vamos a probar eso. Ahora, vamos a aprobar eso. ¿Quiénes? Mediante consenso. Sindicalistas, empresarios y gobierno. No es un logro del gobierno. El logro del gobierno está, repito, en que ciertamente ha sido un gobernante de consenso. O ha sido una gestión en el Ministerio de Trabajo, en este caso estamos hablando del tema laboral, de consenso. No hemos tenido ruidos, no hemos tenido quejas de los sindicalistas, no hemos tenido quejas de los empresarios en cuanto a las decisiones, no ha habido posposición de reuniones, se han dado reuniones que ni siquiera nos hemos enterado porque han sido, vamos a decir que armonizadas. Eso hay que reconocérselo a Luis Miguel de Campo. Pero no presenten el aumento de los trabajadores de la construcción como un logro del gobierno o como si fuera una decisión del gobierno, porque eso no es una decisión del gobierno, es una decisión del sector privado en coordinación con el gobierno a través del Comité Nacional de Salarios. Francis.